Muy buenas noches con todos, bienvenidos. Mi nombre es Jaime Flores, soy director académico de SIDHEAD y esta noche vamos a compartir un espacio de aprendizaje a través de las herramientas para desarrollar un ambiente interesante de formación en todo lo que es ciencias básicas de anatomía, fisiología y demás. Vamos a esperar unos minutos más para que se conecten otros participantes y comenzaremos la actividad. Recuerden que tienen una sección relacionada con preguntas y respuestas en la cual pueden ir incluyendo las preguntas que tengan en relación al tema que vamos a tratar y están en libertad de abrir el micrófono en el momento que lo deseen para poder preguntar algo si es que es meritorio para ese punto puntual de la presentación. Les invito por favor a presentarse en el chat, a contarnos de dónde vienen y en qué lugar están desempeñándose como docentes en ciencias de la salud. Por favor, si se presentan para poder saludarlos. Estimada Lucía, buenas noches. Muchas gracias por compartir. Jaime, buenas noches, un gusto. Muchas gracias, Jaime. Un gusto también. En 3 minutos iniciamos, ¿sí?
Buenas noches a los participantes que están comunicando en este momento. Bienvenidos. Estamos por comenzar en 1 minuto y medio. Estamos esperando que se conecten más personas. Hasta eso, por favor, quedan invitados a poder escribir en el chat de qué país y de qué institución nos están acompañando para poder saludarlos. Muy bien, colegas, buenas noches. Muchas gracias por compartir este espacio con CID. CID es un espacio académico en el cual nosotros vamos a través de cada CID webinar compartir ideas y herramientas para poder formar a los futuros profesionales de la salud de manera eficiente y segura a través de simulación en cada una de sus áreas. Mi nombre es Jaime Flores, voy a ser su anfitrión esta noche. ¿Sí? El proceso que nos lleva el día de hoy a estar aquí es un webinar denominado Herramientas para la enseñanza en morfofunción. ¿Sí? Mis credenciales académicas, pues yo soy doctor en medicina, director de CIDGEL, docente por más de 15 años, miembro de varias sociedades científicas y ponente de algunos congresos alrededor de Latinoamérica. ¿Sí? Lo que me permite estar aquí es por ser coordinador académico de CIDGEL y docente universitario en este momento. Actualmente nosotros cuando enseñamos anatomía estamos pensando mucho en entender que ahora la educación es una educación centrada en el estudiante. Esto significa que tenemos que enfocarnos claramente en que pese a que nuestra formación fue con una persona que estuvo al frente y nos dio todo su conocimiento, debemos enfocarnos en que en realidad necesitamos que ese estudiante aprenda y tenemos que buscar herramientas para desarrollar ese aprendizaje. La pregunta ahí viene, y les invito a participar en el chat, es ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Quiénes son los que llegan a la enseñanza de anatomía y fisiología al momento de ingresar a una institución de educación superior alrededor de ciencias de la salud? Y estas personas, pues, la respuesta simple es que son nativos tecnológicos. Son personas que han pasado ya gran parte de su tiempo adaptándose a tecnología, la saben usar, la saben manipular y por lo tanto también en su formato de aprendizaje son muy visuales. Y eso significa que si utilizamos las herramientas y tecnología que había en nuestra formación o en la formación de nuestros docentes, vamos a tener una dificultad marcada porque esta tecnología a la cual ellos están adaptados, les gusta y les permite aprender, es totalmente diferente. Sí, esto nos lleva a hablar muy rápidamente de lo que significa el paradigma educativo en la formación de profesionales de ciencias de la salud. Normalmente, en un proceso de aprendizaje que se llevó a cabo hace mucho tiempo, en 1910, estuvimos hablando de una formación centrada en ambientes hospitalarios, donde el docente tenía toda la razón y todos los recursos, y era formalmente para acumular conocimiento. Por lo tanto, lo que significaba es que el que aprende anatomía es el que más aprende de memoria anatomía, aprende mucha anatomía, pero no está enfocada
a lo que él necesita como profesional de fisioterapia, de medicina, de odontología, de veterinaria, ¿sí? Si no está enfocado a aprender un volumen completo de Rouvier, un volumen completo de disección, con herramientas memorísticas, lo que va a generar a la larga es que ese participante no recuerde nada de esa anatomía o un porcentaje muy bajo de esa anatomía cuando llega a un proceso formativo superior. A muchos estudiantes se les pregunta al momento de graduarse preguntas básicas de anatomía y no tienen idea. Y es porque su proceso fue memorístico, no aplicado. ¿Sí? Dicho esto, fue evolucionando con el tiempo el tema de la formación en anatomía, en la formación en ciencias de la salud y comenzó a ser un espacio en el cual tanto el docente como el estudiante tenían espacios de aprendizaje individual, colaborativo, de trabajo, hasta llegar a momentos en los cuales ya el estudiante es el centro de aprendizaje. Esto nos ha llevado hoy en día a tener un ambiente donde en algunos momentos el docente es el que da todas las charlas magistrales, digámoslo así, y otros momentos en los cuales el estudiante tiene que demostrar lo que ha ido aprendiendo y tener espacios para autoaprendizaje. Significa que ahí tenemos más o menos aquí en el país lo que significa el aprendizaje práctico experiencial y el aprendizaje teórico que se da constantemente, que ahora tienen casi un número similar de horas en cada una de las instituciones de ciencias de la salud. Ok, si el formato de aprendizaje ha ido cambiando y variando de esta manera y ahora las personas están así, ¿qué está sucediendo con ciencias básicas? ¿Por qué seguimos utilizando exactamente las mismas herramientas para enseñar anatomía y no hemos evolucionado así como ha evolucionado tanto el estudiante y la tecnología que está alrededor nuestro? Ok. Tenemos que buscar que la educación sea centrada en los estudiantes. Tenemos que lograr también que ese estudiante se sienta inmerso en un proceso de aprendizaje, que entienda por qué está ahí y que esté motivado para que nosotros podamos lograr una experiencia de aprendizaje funcional. ¿Y qué significa entonces lograr una inmersión del participante? De un diccionario cualquiera, inmersión de aprendizaje significa que el aprendizaje inmersivo logra que la enseñanza incorpore varias herramientas tecnológicas, entornos de simulación, artificiales también, que han sido creados para lograr, a través de una metodología de enseñanza, la inmersión del paciente. Eso, en otras palabras, significa que tenemos que evitar esto que tenemos aquí, la muerte por PowerPoint. Es posible que todavía en esta época los docentes estén utilizando PowerPoint para enseñar anatomía y fisiología. Vamos a ver algunas herramientas que a lo mejor hacen que visiblemente sea diferente la forma de enseñanza. Normalmente cuando nos topamos con un PowerPoint, hay PowerPoints y PowerPoints. Y hay personas que saben hacer PowerPoints y hay personas que hacen esto. Una diapositiva donde hay tanta información que no se entiende, o un gráfico pixelado que salió de algún libro o alguna foto que me topé, o son las diapositivas de hace 10 años que sigo utilizando las mismas, que son copia del libro prácticamente. Por lo tanto, cuando veo esto, genero una dificultad muy marcada en el aprendizaje de ese estudiante. ¿Sí? A lo mejor toda la información es importante, pero no es funcional. La evidencia ha demostrado que hay buenas cosas y malas cosas en cada una de las metodologías y herramientas de enseñanza de anatomía. Y eso significa, en otras palabras, que tengo momentos en los cuales puedo incluir una herramienta de enseñanza de anatomía y momentos en los cuales esta no me sirve. Igualmente con una metodología. Por lo tanto, les invito a los que tengan la oportunidad a leer el libro que estoy poniendo en pantalla, que es un libro muy importante porque enseña y evalúa desde un punto de vista objetivo todas las herramientas para enseñanza de anatomía. En resumen, lo que tenemos que hacer ahora es enseñar una anatomía aplicada, una anatomía con un por qué me sirve esto, para qué estoy aprendiendo esto, ¿ok? Y por lo tanto entender que ahora estamos formando médicos, fisioterapistas, enfermeros, odontólogos generales. En mi formación, yo salí con un título de doctor. ¿Qué significa eso?
que tenía la facultad de hacer procedimientos médicos y quirúrgicos. Y mi cantidad de anatomía que me enseñaron fue diferente y fue profunda, porque me preparaban para eso. Ahora tenemos un ambiente donde los profesionales son generalistas y su información en anatomía tiene que ser aplicada. ¿Y dónde ve anatomía estas personas? Normalmente ven en estudios de imagen, ven en procedimientos y deben tener el conocimiento, pero no el conocimiento que tiene un cirujano, que eso ya es un posgrado que tiene que seguir para poder desarrollarlo, ¿sí? De esta manera, por lo tanto, tradicionalmente la enseñanza de anatomía ha sido vinculada a herramientas, principalmente el cadáver. ¿Ok? Hay una pregunta súper rápida que les hago para que respondan en el chat. ¿Cuál es la mejor herramienta para aprender anatomía desde su perspectiva? Escriban una palabrita en el chat, díganme, compartan su experiencia conmigo, díganme que me equivoco. ¿Cuál es la mejor herramienta para aprender anatomía? Ok, por ahí van escribiendo. Muy bien, nos comparten que depende de la habilidad que quiero desarrollar, si es una habilidad clínica, habilidad semiológica, habilidad terapéutica, quirúrgica, voy a necesitar otros niveles de aprendizaje, ¿verdad? De fidelidad, de aprendizaje de mis manos a moverse con ese proceso, ¿sí? Ok, Ricardo nos menciona que una mesa anatómica es una muy buena herramienta, pero le pone un apellido y el apellido se llama disección. Entonces nos vamos a enfocar en que hay una herramienta llamada disección virtual o real y hay una herramienta llamada correlación clínica y otra reconocimiento de pieza anatómica. Es decir, yo con esta imagen, con este cadáver que tengo a frente en la diapositiva, yo puedo hacer varias cosas. La una es formalmente hacer la disección. La otra es hacer un reconocimiento de pieza anatómica. Pero ahora me voy a otro nivel de pregunta y es, ¿cuántas personas aprenden al momento en que alguien está haciendo disección? 1, 2, 3, 5, 10. ¿Cuántas personas son las que están aprendiendo cuando hacen disección? Pongan un número ahí. Gracias, Ricardo. Gracias, Jaime. Si es que quieren, pueden abrir el micrófono si es que les es difícil escribir. Ok, el que hace la disección es el que aprende. ¿Alguien opina diferente? Generalmente el que está realizando la disección. Perfecto, en realidad el que más está aprendiendo es el que está haciendo el procedimiento. Por lo tanto, la disección, que es un arte, la disección es un aprendizaje muy individual. Ok, primero, está difícil conseguir cadáveres hoy en día o donados a las facultades hoy en día. ¿Sí? Y segundo, hay todo un equipo que tiene que mantener ese cadáver, tenerlo de manera eficiente y preparar esas piezas. Y si es que la persona que prepara esas piezas no es el que está aprendiendo anatomía, se pierde un montón de herramientas de aprendizaje ahí. ¿Ok? Y nos dicen, sí, el que realice el procedimiento, pero para eso se debe tener conocimiento previo. Y es decir, ahí asumaban con nosotros el atlas o la guía de disección. Ok, usted quiere llegar al oído medio, tiene que hacer esto, esto, esto. Usted quiere hacer una disección, es una cosa. Hacer un procedimiento es otra. Entonces, no es lo mismo preparar una pieza anatómica para ver anatómicamente todas las partes de algo que preparar una pieza anatómica practicando un procedimiento que después voy a hacer en un ser vivo, ¿no? Eso es algo muy importante y muy puntual que tenemos que hacer. Y otra cosa que tiene que ver con esto es que si es que vemos el cadáver y vemos el vivo, vemos que en efecto, para mí, la mejor forma de aprender anatomía es en el cadáver real. Pero como les mencioné, no es fácil conseguir un cadáver. Hay un proceso de mantenimiento alrededor y también hay una dificultad para aprender de manera colaborativa y en gran volumen de estudiantes, ¿sí?
Si vemos estas tres imágenes aquí, son videos, déjenme ponerle play, ¿qué tienen de común estos tres videos que estamos observando aquí? ¿Qué hay de común en los tres? Lo que pueden ver, tenemos un cadáver, dos cadáveres y uno vivo. ¿Qué se observa? ¿Alguien puede identificar claramente qué es nervio, qué es arteria, qué es vena, qué es músculo, qué es ligamento, qué es cartílago? Nos mencionan en el chat un solo color. Ok, sí, es monocromático. De alguna manera, una persona que no tiene un conocimiento previo de anatomía va a tropezarse mucho al momento de estar viendo estas imágenes, ¿sí? Para aprender anatomía formalmente. Y si no tengo o el libro al lado, que era nuestra guía de disección, o una mesa anatómica, o una aplicación con anatomía, que me diga qué estoy topando y qué estoy haciendo, es un procedimiento errático, ¿sí? A lo que voy, por lo tanto, es que estas herramientas, aunque funcionales, generan dificultades. ¿Por qué? Porque es la mejor herramienta para aprendizaje de anatomía individual. Pero yo tengo 10 estudiantes en un grupo de práctica, o tengo 15, o tengo 20, ¿sí? Y por lo tanto no puedo estar haciendo pasar un estudiante 5 minutos por la mesa para yo explicar las cosas, por la mesa de disección, después del otro y el otro y el otro, y el resto del tiempo, ¿qué están haciendo? ¿Qué estoy generando? El aprendizaje, por lo tanto, cuando nos mencionan, es limitado, ¿sí? Pero sí tengo cadáver, qué chévere. Lo tengo y los felicito por tenerlo, porque requiere un gran esfuerzo tenerlos y tenerlos bien, ¿ok? Y lo siguiente que viene aquí, después de este proceso, es, ok, ¿qué diferencia ven con lo que les estoy exponiendo ahora al frente? Déjenme bajarle el volumen. Ya. Ok, tengo un ciclo de aprendizaje corto. Tengo ya no 2 años para enseñar anatomía. Tengo alguna institución de 6 meses, otra 2 semestres, otra 3 semestres para enseñar anatomía. ¿Con cuál de las herramientas me quedo? ¿Cuál creen que va a lograr un impacto visual y de aprendizaje más adecuado en el estudiante? ¿Les escucho o les leo? ¿La 1 o la 2? Ok, entonces, subjetivamente hablando, para nosotros que estamos aquí reunidos, es un impacto muy fuerte el ver la una imagen y la otra. En nuestro proceso de formación también nos dijeron, ¿no? Que tenemos que aprender a lidiar con la muerte. Y por eso, solo los que aguantaban el proceso se quedaban junto al cadáver y se hacían médicos, ¿no? Y la oportunidad de ese estudiante que pese a no querer estar en ese escenario y que tenía líos con la mente en relación a la muerte, pudo haber sido un gran médico en otras partes, pero se fue de una carrera de ciencias de la salud porque tuvo limitaciones para poder adaptarse a una práctica de anatomía en un momento de su vida, ¿sí? Entonces, hay otros momentos en los cuales el estudiante puede lidiar con la muerte en su proceso de aprendizaje, y eso hay que pulirlo, ¿ok? Tenemos que aprender a lidiar con la muerte, pero la anatomía necesariamente no es ese escenario para hacerlo, ¿no? Compartiendo entonces esta información y estas características, lo que hacemos es tener herramientas que permitan que los estudiantes estén alrededor de la mesa, que trabajen de manera conjunta, sea una mesa, sea un iPad, sean maquetas, sea un cadáver, que utilicen varias herramientas para trabajar, ¿sí? Para funcionar, para colaborar. Entonces, lo que buscamos es que el aprendizaje no sea centrado en el docente, en una sola persona, sino un aprendizaje centrado en el estudiante. Que sean grupos pequeños,
que pueda manipular esa cantidad de estudiantes, que sean 10, 12, ya digamos 15 a lo mejor en algún lado, ¿ok? Pero hay tres porqués importantes para eso. El un porqué es porque yo necesito capacidad docente de observación. Tengo que ver que todos mis estudiantes estén aprendiendo. ¿Sí? No, ojo, como lo digo, ¿no? Que estén aprendiendo, no que yo esté enseñando, sino que ellos estén aprendiendo. Debo tener capacidad docente para retroalimentar a cada uno y tiempo para que todos desarrollen las prácticas. Si es que, por lo tanto, tengo un volumen muy grande de estudiantes, no voy a poder generar eso. Eso significa entonces que el aprendizaje en ciencias de la salud, al menos en anatomía y fisiología, tiene que ser en grupos pequeños. Y hay libros completos que han salido de más de 20 años que mencionan y edifican un proceso constructivo de cómo tenemos que dividir el escenario para que el aprendizaje sea eficiente, ¿no? Entonces, ok, pongo las mesas en alrededor de mi herramienta anatómica, en este caso esta mesa de disección, pongo las mesas en formato de grupos de esta manera, cómo modifico el espacio cada vez que quiera hacer una actividad, cuántas maquetas debo tener, cuántas camillas si quiero que los estudiantes practiquen sobre su propio cuerpo, cuántos estudiantes alrededor de la mesa. Son dudas, son inquietudes que tenemos que identificar para poder desarrollarlas de manera eficiente, ¿no? Entonces, es importante que la capacidad del docente no se desborde al momento de enseñar y que las herramientas que yo utilizo sean funcionales, fáciles de usar, versátiles, adaptables. Hay un artículo científico que menciona la capacidad docente de adaptación a la tecnología. Y ese documento tiene un checklist de lo que se debería ver al momento de querer adaptar tecnología hacia un espacio académico, porque no todos los docentes se adaptan a toda la tecnología y yo tengo que buscar la que más cumpla estos criterios con el objetivo de lograr un espacio ideal, un espacio adecuado de aprendizaje, donde todos mis estudiantes estén trabajando de esta manera. Y justamente ha ido generándose evidencia de todo este tiempo, pero hay un documento pequeño que salió en el 2023 que menciona que la cantidad óptima de estudiantes alrededor de una mesa de anatomía, ¿sí? Normalmente es de máximo 4 estudiantes. Pero les invito a que hagan un print de pantalla y busquen este documento. Sí, menciona un tipo de mesa de anatomía que es una mesa larga, elongada. Y dice que aquí ya 6 estudiantes ya es un grupo muy grande de trabajo porque 2 de ellos no están viendo de manera eficiente las herramientas que están en estas 2 pantallas que están ubicadas aquí, con una niña en la mitad. Por lo tanto, cuando las pantallas son pequeñas o longitudinales, la evidencia ha demostrado que el grupo máximo de estudiantes que podríamos tener ahí son 4. ¿Sí? Y en las de más tamaño son más versátiles y podrían tener entre 6 a 8 estudiantes logrando de manera eficiente un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Esto cumpliendo varias normas. Las normas del espacio óptimo de trabajo, que son reguladas por cada uno de los estados para el proceso de aprendizaje, ¿sí? Que cada estudiante tenga una línea de vista directa, que pueda ver de manera eficiente y vincular todas esas herramientas con el espacio de trabajo con el cual me estoy desempeñando, ¿sí? Y esto significa otra cosa. ¿Por qué tienen que ser grupos pequeños? Es porque yo tengo que dar oportunidad a los estudiantes para que logren un proceso de aprendizaje eficiente. Y ese proceso de aprendizaje eficiente se logra si ellos tienen capacidad de repetición. Entonces, si el estudiante llega y yo le muestro en el cadáver o le muestro en cualquier estructura, mira, aquí está la vesícula y es así, y él no interactúa, y él no manipula, y él no juega con las herramientas, no está generando repetición. Si el estudiante llega y primero le explico, observa, luego le pido que identifique él, esa información va de el hipocampo, va hacia la corteza.
Después llega a la corteza la información y le pido que repitan un deber o que repitan una actividad. Esa información se guarda en la corteza y se vuelve una memoria adecuada para después llamarla en otro momento. Por lo tanto, resumiendo, si el estudiante tiene capacidad de repetición de las actividades académicas que está haciendo, mínimo 3, va a terminar logrando un proceso de aprendizaje significativo, una retención de lo aprendido. Si es que no hago eso, el participante no va a lograr de manera eficiente un aprendizaje y lo que está haciendo es memoria y después la memoria se va. Por lo tanto, llegando a este punto, existen varias herramientas para enseñanza de anatomía. El cadáver es una donde se hace disección. Yo propongo hacer reconocimiento de piezas anatómicas si es que tengo cadáver, no disección, porque la disección es un proceso muy individual. Después, recursos interactivos multimedia, como este corazón que tenemos ahí y que está latiendo en este momento, ¿sí? O como esa mesa anatómica que estamos viendo en la parte posterior mía, como recursos multimedia, ¿sí? Después, anatomía de procedimientos. Después, anatomía de superficie. Ok, si es un estudiante de fisioterapia, que se palpe los huesos, que se palpe las protuberancias, que palpe las fascias, que separe los músculos en una persona viva. Si le pongo frente a un cadáver o un paciente de fisioterapia, no va a lograr el aprendizaje que debe lograr sus manos para entender el cuerpo vivo, el cuerpo y el músculo y el hueso de un ser vivo. Y la anatomía de imagen, porque es muy importante la correlación de la anatomía de imagen con la clínica. Y el médico, la enfermera, el fisioterapista lo que van a ver es estudios de imagen. No van a abrirle al paciente para ver el corazón ni el hígado. No, eso lo dejamos al especialista en posgrado. El aprendizaje en pregrado es general, ¿sí? Y eso me lleva entonces a mostrarles estas herramientas. Ok, estamos con esta pieza anatómica preparada durante algún momento en la universidad, la tenemos lista, funcional y me preocupa ahí que cada vez que van pasando los estudiantes van encontrando cada vez menos músculos. Por lo tanto, ahí primero es monocromático y segundo, yo ya no alcanzo a visualizar de manera eficiente el músculo orbicular de los labios, ya no veo el músculo risorio, se han caído los cigomáticos, el mirtiforme no está, entre otras cosas. Y no alcanzo a visualizar bien en el manojo que está en la parte media de la nariz, en el nasum, cuál es el prócer, cuál es el supraciliar, cuál es el depresor, que son músculos que están ahí, pero que dependiendo de cómo yo había tratado la pieza anatómica, va a ser más difícil que identifique cuáles son y se van a estar deteriorando. Hay otras instituciones que tienen o hacen el esfuerzo de tener herramientas como cadáveres, pero igual se van deteriorando con el tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí yo ya no puedo identificar formalmente qué ha sucedido en estas piezas anatómicas. La una tiene 3 pies, no sé si eso es normal o no, o qué ha sucedido. Y también tenemos limitaciones también en el proceso de aprendizaje, sea en veterinaria o sea en laboratorios de fisiología. Antes teníamos que tener un vivarium donde había las ranas, donde había los sapos, los conejos, los ratones que utilizábamos para las prácticas de fisiología. Hoy en día requieres un montón de regulaciones que lo que han hecho por precautelar el buen uso de animales y el buen destino de todo eso, limitar las capacidades de las universidades para tener escenarios donde se aprenda fisiología de esta manera. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a otras herramientas. Las maquetas son muy útiles, la disección virtual muy útil, pero requieren un ambiente y una metodología donde el docente tenga la capacidad de enseñar de manera eficiente y use todas las herramientas, porque muchas instituciones también compran maquetas, las ponen detrás de una vitrina y nadie puede moverlas. O el docente nunca pidió y por lo tanto no puede utilizarlas. ¿Sí? O compro una mesa anatómica que termina siendo después de un tiempo un aparato que está en una esquina con miedo a que se dañe y que no funcione de manera eficiente. O compro otra mesa anatómica
que en algún momento nunca utilizaron los docentes y termina de pantalla en un rectorado. Por lo tanto, tenemos herramientas que no se usan de manera eficiente. Y tenemos herramientas visuales que no requieren tecnología tan grande como un proyector, como la palpación, como el body painting, que van a permitir un aprendizaje interesante. Pero si hablamos de estas herramientas hay que dividirlas. Hay herramientas que nos van a servir para todo. Hay herramientas para anatomía de superficie, imagenología, cadáver virtual, reconocimiento de pieza anatómica que me sirven para todas las partes de la anatomía. Pero hay otras, como el body painting, las maquetas y el body projection, que no me sirven para enseñar todo. Por lo tanto, tengo que priorizar, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, qué sirve y qué no sirve. Y enfocarme principalmente que el aprendizaje es centrado en los estudiantes. Entonces, significa también que si yo compro solo una maqueta de corazón para la universidad, estoy simplemente sacando el proyector del escenario y poniendo una maqueta al frente mío, y esa maqueta es lo mismo, porque ¿quién está manipulando la maqueta? El docente. ¿Quién está explicando todo en la maqueta? El docente. ¿Y qué están haciendo los estudiantes? Tomando apunte. Entonces, perfecto. Si tengo un laboratorio que tiene 4 estaciones de trabajo, en cada estación de trabajo debería haber una maqueta de corazón cuando esté hablando del corazón, o de riñones, o de pulmón. Por lo tanto, yo tengo que dimensionar qué cantidad de recursos necesito dependiendo de la metodología y características de mi laboratorio. No es solo de coger y ir de compras y denme una de todo para tener en el laboratorio. La disección y las herramientas que tenemos alrededor tienen que ser versátiles. Las puedo utilizar de mesa, pero cuando estoy utilizando solo de mesa, en algún momento tengo un grupo más grande de estudiantes y ya no puedo utilizarla. Muchos optan por conectar un proyector y proyectar lo que está en la mesa, pero eso también reduce la interacción. ¿Y qué tal una herramienta que en algún momento sea mesa, en otro momento sea pantalla, ¿sí? Y hasta plastilina que puede servirme para aprendizaje. Y miren ustedes aquí en esta diapositiva, los estudiantes están utilizando limpiapipas, que se llaman estas pequeñas varitas, para hacer todo el plexo braquial en un esqueleto. No requieren tanta tecnología y ellos están construyendo el plexo braquial. ¿Y qué están logrando con esto? Ellos mismos están entendiéndolo. No necesitan que un docente se pare al frente y les diga, ok, el plexo braquial va de aquí a acá, tiene estas ramas, tiene estos troncos, tiene estas raíces y se forma así. No, él lo está construyendo. Y eso va a tener mucho más peso en su aprendizaje que una diapositiva en la cual el docente, o un pizarrón en el cual el docente le enseñó lo que bien pudo enseñarle. Recordemos también que cada uno tiene una destreza diferente al momento de dibujar o hacer un esquema. Por lo tanto, mucha gente no va a poder tener la capacidad visual de poder expresar lo que quiere decir sobre una pieza anatómica, sobre una herramienta anatómica. Entonces, las maquetas van a seguir siendo una herramienta importante en el aprendizaje y estamos hablando en este webinar de herramientas. Pero también comprar pinturitas para fiesta infantil y darle esa posibilidad al estudiante que pinte los músculos, que se pinte los músculos de la cara, que utilice la mesa anatómica y que se pinte los músculos de la cara. Le estamos dando una oportunidad de repetición. Y cuando el estudiante está repitiendo, está aprendiendo, está integrando, está llevando la información a la corteza y de esa manera se está interiorizando toda esa información. ¿Y por qué no la impresión 3D? En la pantalla estamos observando en este momento un cadáver, una imagen DICOM de un paciente que ha sufrido un trauma craneoencefálico, una reconstrucción del pómulo, ausencia de globo ocular, alteraciones en la mandíbula, entre otras cosas. Y estamos viendo justo al lado una impresión 3D exactamente de lo mismo, que puede hacer que el estudiante aprenda de una forma mucho más eficiente, viendo el cráneo del paciente ahí y las características del mismo. Por lo tanto, generar espacios de aprendizaje que permitan que los estudiantes aprendan de manera funcional es importante, pero yo debo buscar la herramienta más versátil, más fácil de usar, que todos los docentes se adapten rápido,
que no tengan que tener una persona al lado que les esté explicando cada semana cómo funciona, cómo se prende, cómo se apaga, que sea lenta, ¿no? Y hoy en día que está evolucionando la formación y el aprendizaje, tenemos otras herramientas que nos llevan a otra realidad. En este caso, una realidad aumentada, una realidad mixta, donde varias personas al mismo tiempo pueden estar viendo un cadáver o una reconstrucción fotorrealística, manipularla, separar sus partes, trabajar hasta 5 personas al mismo tiempo alrededor de ese paciente o de ese cuerpo y poder manipularlo y dar una clase con un cadáver que lo puedo llevar a cualquier lado, que puede estar en el patio, que cada uno de los participantes podría estar en un continente diferente y aprendiendo exactamente lo mismo y de esa manera lograr un aprendizaje significativo de la anatomía, una memoria del mismo y lograr de esta manera que se aprenda. Por ejemplo, en este video puntual estamos viendo cómo un cadáver de Totem BSG Sector manipulo escenas, manipulo piezas en un ambiente virtual y las puedo manipular, las puedo ver. Este ejercicio está hecho con una versión del software de hace 2 años, sin embargo ya es muy útil y bien desarrollado para evidenciarlo y demostrarlo. Y tenemos acá la misma versión ya en realidad aumentada que salió el año pasado. Entonces voy a bajarle el volumen y vamos a ver cómo ahora ya no es un espacio virtual, sino estoy parado al frente en mi oficina observando cómo manipulo el proceso de disección y puedo tener hasta 5 personas alrededor trabajando con el mismo cuerpo, con el mismo cadáver real. Cosas muy importantes, ¿no? Entonces, si volvemos un poco al inicio de esta reunión, el proceso de aprendizaje con cadáver es muy importante, pero integrar tecnologías alrededor de ese aprendizaje también es importante. Sacar un poco el libro de lado de un escenario de disección, que después de ese libro va a la biblioteca, lleno de formol, lleno de bacterias, o se va a la casa del estudiante, versus tener un laboratorio de anatomía mixto, donde tengo herramientas anatómicas de última tecnología y también las tradicionales, van a ser herramientas productivas para lograr que ese estudiante, conforme vaya aprendiendo de manera eficiente, sacarle de a poco de su zona de confort y vaya aprendiendo de manera eficiente. Muchos piensan que entre más real es donde yo estoy practicando, mejor va a ser el aprendizaje, pero si es que ese estudiante no está bien motivado y si es que no tiene aprendizaje y conocimiento previo, como lo mencionaron en el chat, le va a ser muy difícil el aprender. Si es que a nosotros nos dan una radiografía y nunca me enseñaron a leer una radiografía o yo no aprendí a leer una radiografía, puedo ver muchas cosas, pero no voy a ver justamente lo que debería yo estar evidenciando. Hay un estudio que menciona que pese a la implementación de la tecnología, pese a las características físicas muy parecidas a un paciente o a un cadáver de algo, si es que no hay un nivel de motivación adecuada de esos estudiantes que entiendan por qué están aprendiendo eso, por qué están practicando eso, para qué me sirve este aprendizaje, no va a ser útil. Por lo tanto, independientemente de toda la tecnología que yo vaya a usar, si es que no estoy de manera eficiente motivando a esos estudiantes y a esos docentes para que enseñen con esa tecnología, no importa que tenga un laboratorio espectacular con cadáveres, no van a aprender de manera eficiente, ¿sí? Pero ahí vamos a esto. La evidencia ha demostrado que cuando aprendemos solo con cadáveres de anatomía, tenemos un proceso de retención no superior al 20%. ¿Qué significa esto? Que los participantes solo se quedan al momento de graduarse con un 20% de la anatomía que se les enseñó. Si es que en cambio implemento varias metodologías, si es que implemento realidad aumentada, body painting, maquetas, mesas anatómicas, realidad virtual, muchas herramientas para enseñar el mismo
tema que enseñaba solo con una herramienta, la retención sube. Entonces, las herramientas tienen anatomía, fisiología, histología, anatomía microscópica, tantas herramientas que permite que ese aprendizaje, esa retención, suba a más del 80%. Ese es un dato muy importante, muy funcional que debemos tener en cuenta. Entonces, cuando hablamos de estas herramientas, es importante identificar por qué utilizamos esas herramientas. ¿Cuál voy a seleccionar? ¿Me sirve las herramientas en un iPad para el laboratorio? ¿Me sirve una mesa anatómica? Ok. ¿Cómo selecciono esas herramientas para poder trabajar? Y en último término, si es que yo no logro una capacitación docente, si es que yo no logro que ellos como docentes aprendan la funcionalidad de cualquier herramienta que les estoy dando para el aprendizaje, si no les capacito, si no invierto tiempo para que ellos entiendan la utilidad de esas herramientas, no vamos a lograr una experiencia de aprendizaje adecuada de los estudiantes, porque el docente es el primerito que no se cree que eso funciona para aprender. Entonces, no importa la edad del docente, sea joven o esté próximo a sus años de retiro, lo importante es enseñarle y motivarle para que use esas herramientas. Si logro esa motivación, ese aprendizaje va a permitir que el estudiante aprenda de manera eficiente. Lo que nos lleva, antes de llegar a ver todas estas herramientas, identificar que el objetivo principal del aprendizaje no es repetir lo que hicieron nuestras generaciones o nosotros, sino hacer cosas nuevas. ¿Sí? Dicho esto, quiero abrir un momento de preguntas sobre qué opinan de este tema que acabo de tomar y topar, si es que tienen alguna acotación a lo que he dicho o quieren que profundice en algún tema para poder ver un poco las herramientas que tengo alrededor mío, tanto la mesa anatómica que está ahí atrás, como las aplicaciones que tengo en el iPad para poder trabajar. ¿Alguna duda? ¿Alguna necesidad de más conocimiento? ¿Alguna pregunta puntual? Ok. Entonces, cuando comenzamos a enseñar nosotros en Ciencias de la Salud, Anatomía, tenemos nuestras dudas. La primera vez que alguien me dijo, hace más de 15 años, te toca enseñar anatomía y fisiología cardíaca, me sentí súper estresado y la primera idea que tuve enfrente es, ¿cómo voy a enseñar esto? Y lo primero que me metió en la cabeza es hacer un PowerPoint. Pero ahora vamos a ver varias herramientas que nos podrían ayudar en eso. Atrás tenemos la mesa anatómica. Yo voy a poner la imagen de la mesa anatómica ahí como punto inicial y voy a ponerme en la parte superior. Quiero que la vean cómo la manipulo y vean qué tan fácil es enseñar anatomía hoy en día con todas estas herramientas y haciendo un clic puedo resetear las cosas para poderlas ver de nuevo desde cero, para poder lograr que otro estudiante venga y la pieza anatómica no se me dañó y no tuve que sancionarle a alguien porque rompió un músculo que no tenía que haber tocado, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con todas estas herramientas? Es de esta manera. Entonces, yo me voy a parar y vamos a tener aquí una mesa anatómica que tiene varias cosas. Primero, esto no es un cadáver, es una imagen fotorrealística. Es una persona que la estamos observando ahí, que le voy a poner piel ahorita y la vemos como mujer, que yo hago clic en una área y la cambio a hombre, ¿ok? Que si hago clic sobre un tejido, puedo desvanecerlo, ¿sí? O puedo ocultarlo para ver el interior, o si es que quiero, le quito totalmente la piel, no me interesa ver los ganglios linfáticos, no me interesa ver los nervios, estoy en osteomuscular y por lo tanto los vasos sanguíneos tampoco. Perfecto, entonces quito los vasos sanguíneos
¿Ya? Y me quedo con eso. Listo. Entonces yo estoy aprendiendo corazón, quiero irme a una vista directa de sistemas y busco dónde está el corazón. Y selecciono el corazón y lo tengo enfrente inmediatamente para estar trabajando con todos mis estudiantes. Si es que quiero, puedo hacer en dibujar y puedo ir señalando la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el callado de la aorta, poner otras estructuras en una imagen muy bien fabricada, muy bien desarrollada. Ok, me han escuchado hablar varias veces de imagen fotorrealística y cadáver. Me voy a poner en esta sección, voy a utilizar uno de los cortes y voy a ver esta imagen. Esta imagen es una imagen fotorrealística. Cuando lo estoy observando, lo ubico ahí y en efecto veo una comparación y una separación muy clara, muy visible de lo que es una arteria, de lo que es una vena, de lo que es el tejido muscular, de lo que es el cerebro. Y lo que vemos al otro lado es la imagen técnica de un cadáver que sigue siendo monocromática, ¿sí? Por lo tanto, esta es una forma rápida de comparar las herramientas y decir, una herramienta es para aprendizaje, es una imagen fotorrealística donde veo cada una de las cosas de manera muy bonita, muy separada, y la otra es donde yo tengo que integrar el conocimiento y demostrar que ahí sí aprendí anatomía, para después llevar ese conocimiento hacia los estudios de imagen, que es donde voy a trabajar. Vamos a cambiar haciendo un clic y abrir un cadáver virtual. Este sí es un cadáver virtual, también masculino, también femenino. No se demora nada en abrirse. Y cuando lo tengo al frente tengo tres secciones. Una sección media donde tengo el cadáver completo, una sección donde tengo cortes transversal, coronal y sagital, y otra sección donde tengo guías de disección, anatomía de superficie y también procedimientos radiológicos para correlación con la clínica. Si es que yo cojo y quiero ver la piel de este paciente, hago un clic y pongo la piel. Es un cuerpo completo, es una persona completa. Ok, le voy a quitar la piel, me toman el tiempo, pongo anatomía y pongo que quiero ver el cuerpo femenino. No he acabado de hacer una frase y ahora ya tengo un cuerpo femenino. Lo que me van a preguntar ustedes, ok, ¿por qué es femenino y por qué no tiene mamas? Claro, es una persona de 60 años mastectomizada, ¿sí? Y es por eso que no tiene las mamas. Y vemos todo su cuerpo, todas sus características frente a ustedes, ¿sí? Ok, en esta estructura, en estas características, me voy a cambiar de nuevo al cuerpo masculino. Y tenemos una tercera opción, que es enfocarnos netamente en sistema nervioso. Entonces me voy a ir a anatomía, voy a poner masculino, voy a ubicarlo ahí y puedo quitar los músculos de una manera tradicional, haciendo disección, cortando cada uno y quitándolo. Me va diciendo qué es lo que estoy quitando. O puedo quitarlos todos. Para hacerlo, yo voy a anatomía, selecciono sistemas y en sistemas quito el muscular. Y al quitar el muscular ya me quedo solo con la información del resto del cuerpo. Me quedo aquí, lo veo y lo que quiero es eliminar el sistema digestivo. No me interesa ver el sistema digestivo. Voy a buscar alimentario aquí, creo que decía alimentario. Y lo elimino. Y quiero que el sistema cardiovascular, en particular el corazón y las arterias, se visualicen mejor. Y al hacerlo, vemos cómo tanto en los cortes transversales y en la zona media se visualiza mejor estos sistemas. La otra puede ser que quiero ir directamente al corazón y solo estudiar el corazón. Y no voy a estar haciendo esto todo el tiempo, entonces voy a anatomía, elimino todo y me pongo en corazón y ahí solo voy a ver el corazón. Le puedo hacer zoom, le puedo manipular, le puedo ver. Me voy a ir a utilizar esta parte de estudios
donde seleccionaré un estudio que esté por aquí, no sé, vamos a una sección de un cuerpo. Aquí dice muslo. Selecciono el muslo y todas las vistas se van hacia el muslo. Y por lo tanto me permiten hacer una correlación de la imagen con los cortes hechos en el cadáver. Si es que estoy trabajando a lo mejor en un proceso de disección tradicional, me puedo ir a la página de inicio y irme a las guías de disección. Y al momento de ir a las guías de disección me voy a qué quiero diseccionar y de qué parte, y al hacer clic en alguna sección me dice cómo tengo que hacer ese proceso de disección, dónde está, cómo trabajarlo y las estructuras que están ahí, si es que lo deseo hacer. Ya, voy a salir de aquí y vamos a irnos también a algo muy interesante que es el estudio de imagen. En este caso, nosotros tenemos aquí una interfaz de trabajo para imagenología. El estudiante de anatomía no le va a parar mucha bola a todo esto. Va a ver y va a decir, ¿qué es esto? ¿Con qué se come? No lo entiendo, bla, bla, bla. Lo que puedo hacer es generar un render de esto y ver formalmente el paciente en sus características. ¿Ok? Y ahí ya les comienza a llamar la atención a los estudiantes. Y dicen, ¿qué pasó ahí? Tiene un hueso en la cabeza roto, un hueco, tiene un pómulo medio raro, la mandíbula está dividida en 3 partes, hay ausencia de piezas dentarias, ¿qué le pasó? Y comienzan las dudas. Ok, le voy a poner toda la piel y vamos a ver el paciente. Y al momento en que veo el paciente digo, ok, es un niño, algo le pasó, no entiendo qué le pasó. Y comienzan a verle interés a lo que hace un momento era solo un esqueleto. Y ahí sí puedo ir a esta parte e irme, por ejemplo, a la sección de la vista y terminar diciendo ahí, ay, hay un globo ocular en un lado y en el otro no hay globo ocular. ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucedió? Y explicar un poco y hacer muy interesante el proceso de aprendizaje de anatomía para esos estudiantes. En una interfaz que en este momento tiene 6,000 casos de estos y que la cantidad de casos que yo quiera poner es ilimitada, porque depende mucho de que tengan las autorizaciones para usar imágenes de algún colega, de algún amigo, de alguna persona que quiera donarme sus imágenes tomográficas, su estudio DICOM y ponerlo en estas herramientas. Y si es que queremos ir más allá, también tenemos las mismas herramientas para el aprendizaje relacionado con otras especies. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo estas herramientas y las uso de manera eficiente y el docente aprende a utilizarlas y la pone en modo de mesa, como están viendo en mi pantalla, cuando él desee, a través de un solo botón, o la subo y la bajo, la utilizo de manera eficiente, voy a terminar logrando que los estudiantes aprendan de manera eficiente anatomía, ¿sí? Y eso es lo que nos llevó a este webinar, darles herramientas para el aprendizaje de anatomía. Y quizá para muchos está más cerca estas herramientas como la que estoy viendo en el iPad, donde el docente puede manipular la frecuencia cardíaca, reducir la frecuencia cardíaca, ver el sistema de conducción, ver el electro ahí, quitar capas, ver el flujo en el corazón, ¿sí? O irse a otras animaciones, por ejemplo, de respiratorio y ver las características del proceso relacionado con la respiración. Le he quitado el audio en este momento y ver animaciones muy realistas de anatomía, de fisiología, de fisiopatología y hacer que el estudiante aprenda de manera eficiente, rápida, funcional, que va a lograr a la larga
que sus participantes entiendan de mejor manera la anatomía. Estamos sobre el tiempo del webinar. Me gustaría mucho poder escuchar o leerles sobre su feedback en relación al interés de estas herramientas y qué tan funcionales ustedes las ven, ¿sí? Y si es que hay alguna pregunta, pues invitarles a que la hagan abiertamente abriendo el micrófono. Adelante, por favor. Les leo en el chat. O pueden abrir el micrófono. Están en libertad de abrir el micrófono. Ahí veo que están escribiendo. Sí, estimado Ricardo, en realidad nos formamos muchos en un momento en el cual teníamos que tener mucha imaginación para aprender, sí, de manera eficiente, o teníamos un libro, que era lo máximo que muchas cosas teníamos. Estas herramientas creo que nos permiten estos espacios, darlas a difundir, entenderlas, buscarlas, con el objetivo de que se puedan integrar a futuras generaciones de profesionales de la salud para el aprendizaje mucho más rápido, con mayor retención, más versátil y obviamente significativo, una anatomía aplicada. Estimada doctora, dice, el nudo crítico que veo es la falta de conocimiento previo del uso de estas herramientas. Estas nos servirían para integrar el conocimiento. En efecto, nosotros como CID, como persona, como docente de anatomía y fisiología, impartimos cursos a universidades enseñándoles a usar herramientas, todas las herramientas posibles: plastilina, body painting, aplicaciones, mesas anatómicas, anatomía palpatoria, con el objetivo de que el docente se sienta como estudiante aprendiendo, practique todas estas herramientas y logremos desde ese momento decir y hacer un cambio en la mente del docente diciendo: hoy hay más herramientas, creo que tengo la posibilidad de utilizarlas y perderles el miedo y dejar un poquito el PowerPoint a un lado, ¿no? Muchas gracias por la participación. Veo que siguen escribiendo. En los futuros días va a haber la grabación de esta participación, de este webinar, que les va a llegar a ustedes el link para que si lo desean lo descarguen, lo tengan a la mano. Sí, recordarles que como sí, nosotros somos una empresa consultora en el diseño e implementación de centros de simulación y aplicación de metodologías de enseñanza dentro de ciencias de la salud. Y estamos a las órdenes para poder compartir con ustedes y lograr que la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes sea la más adecuada. Si es que desean seguirnos, esta es nuestra página web y también nuestras redes sociales. Yo les agradezco mucho por su espacio, por haberse dado tiempo para estar presentes el día de hoy y espero verlos en un próximo webinar tratando otras herramientas tecnológicas relacionadas con la enseñanza de ciencias de la salud. Muchas gracias por su participación.